Ahora sí, buenas tardes. Entonces vamos a seguir con lo que era rompimiento celular, ¿verdad? Habíamos dicho que la idea es, siempre se utilizan estos rompimientos cuando el producto que queremos está dentro de la célula. Entonces, tenemos que romperla. Ya hablamos bastante de cuándo era necesaria y es principalmente, como aquí dice, cuando el producto está dentro. Eso muchas veces cuando son proteínas genéticamente modificadas, el organismo eh, tiende a dejarlo dentro, inclusive formando cuerpos incluidos. Si son algún tipo de metabolito extracelular, bueno, o metabolito en general, algunos tienden a salir. Entonces nosotros vamos a centrarnos ahora cuando son productos intracelulares. Ahí vamos, eso es lo que vimos la clase anterior, de cuáles son las diferentes características de la membrana, porque lo que tenemos que romper es la membrana, y hablamos de que para romper esto teníamos que métodos no mecánicos y mecánicos, y en la clase anterior estuvimos hablando de los no mecánicos, ¿verdad? Que son principalmente métodos ya sea biológicos, donde usábamos, por ejemplo, enzimas, o algunos compuestos químicos o simplemente agua. Eso fue lo que comentamos, dijimos que se utilizan principalmente a pequeña escala y a veces hay algunos casos en que se mezclan para asegurar una buena ruptura métodos mecánicos y no mecánicos. Ya típico, por ejemplo, eh, ruptura con sonicación y agregando SDS o cosas así, o molinos de bolas y agregando SDS, ese típico de a nivel de laboratorio. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, eso fue lo que vimos la clase anterior, hoy día nos vamos a centrar en los métodos mecánicos, ¿ya? Ese es nuestro objetivo y aquí hay métodos que son a pequeña escala, o sea, como a nivel de laboratorio, y a gran escala. Algunos de pequeña escala han ido pasando a gran escala, como les comenté en la clase anterior. Entonces, en el caso de pequeña escala, partimos con la ultrasonificación, que en realidad también se usa ahora a gran escala, molinos con abrasivos y homogenizadores. Esos son los que se suelen utilizar. Y a gran escala son los homogenizadores a alta presión y los molinos de bolas, que se los voy a mostrar. En estos dos últimos se usan ya ecuaciones de diseño y se determinan tiempos, números de pasada. Estos de acá son como más prueba y error. Entonces son operaciones que venían de la industria de procesos, de la ingeniería de procesos y principalmente de alimentos. Son ese tipo de operaciones. Entonces, los que son a pequeña escala, vamos a partir y previo a eso vamos a definir algo que es cómo calcular la desintegración completa, porque cómo sé cuánto logré sacar de mi proteína que está dentro, o del compuesto que está dentro, si no, no sé cuánto es el total. Esto está hecho todo, como le digo, principalmente para proteínas y por eso va a ser el tipo de análisis que les cuento. Entonces, lo que se hace es un experimento que tiene estos 6 pasos que están aquí, donde uno en un tubo de ensayo, principalmente un tubo de ensayo, se coloca un volumen de bolitas de vidrio, bueno, en el tubo de ensayo con un EPEN, ya un volumen de células que van a venir de una centrifugación previa, por eso que se dice que vienen como pasta, o sea, yo tengo que tener células, no un caldo de cultivo, sino que las células centrifugadas. Y aquí tendría si usara solo esa parte, tendría un rompimiento mecánico, pero para asegurarnos que sea un buen rompimiento, agrego un detergente, ¿se acuerdan los que habíamos visto, el SDS o Triton X100? De tal manera de que se asegure una buena ruptura. Entonces se mezcla todo, como decíamos, de los pasos del 1 al 3, las bolitas, las células y el agente químico, y luego esto se agita por 2 a 5 minutos, tiene que ser tiempos breves porque se calienta, y como está sin sistema de refrigeración, al final, si teníamos proteínas, se nos pueden terminar denaturando y al final no vamos se denaturan, entonces no la podemos medir bien. Entonces, como ahí bien dice, se agita fuertemente en un vórtex entre 2 a 5 minutos para que no se caliente y
normalmente después se pone en un sistema frío, si se estuvo calentando se mete en hielo y después se vuelve a repetir, ¿ya? Entonces, como ahí dice, se repite esto como 4 veces y nos va a quedar entonces, lo tenemos que hacer que se separen, generalmente lo centrifugamos y vamos a tomar la parte la parte de arriba de las proteínas y medimos. Entonces vamos a ir viendo al final, vamos a tomar muestra y va a ir aumentándonos la cantidad de proteína liberada y cuando ya se más o menos esté estable, eso sería lo que nosotros diríamos que es el 100% de rompimiento. Entonces ahí sabemos cuánta proteína tiene completamente nuestro sistema. ¿Ok? Ese es el experimento inicial. Entonces, vamos a ver cuáles son estas operaciones de ruptura a nivel a pequeña escala. Una de ellas, la primera que decíamos, que era el ultrasonido o ultrasonificación. Se utilizan estos sonicadores que se llaman, que hay unos que son como así, tipo pistola, por decirlo, que uno los sumerge en la suspensión. Hay otros que son baños, este es el que se sumerge, hay otros que son baños completos que emiten ultrasonido, y esto también suele en algunos casos generarse, puede hacerse en forma continua, como está acá abajo. Entonces se trabajan frecuencias del orden de 20 kilohertz. Esto hace que el sistema vibre. No sé si alguien ha hecho alguna vez ultrasonido. Uno cuando lo mira es como si estuviera ebulliendo, pero la verdad es que no se calienta. Esa es la gracia. Lo que pasa es que por estas diferencias, por estas vibraciones, se generan zonas de baja presión y por la baja presión se generan cambios de fase. Se hace como vacío, por decirlo así. Entonces el líquido se transforma en gas, porque hay una baja presión, se evapora, pero a baja presión, sin calentarse, y se forman burbujas. Y estas burbujas colapsan y generan un esfuerzo de corte bien fuerte, como bien dice aquí, que va rompiendo las células. ¿Ya? Ese es el principio. Ahora, como les decía, esta operación se usaba a pequeña escala, o sea, se usa cuando uno ve los equipos, son estos principalmente, que son como a pequeña escala, pero debido a que las microalgas tomaron gran importancia para la producción, por ejemplo, de biodiesel, se generaron estos sistemas ya a gran escala, donde son capaces de procesar volúmenes grandes y en forma continua. Entonces aquí hay unos ejemplos de estos, y además, bueno, después viene la extracción, en este caso de las microalgas, que se extrae el aceite, pero hay unas etapas aquí de que se generan estos efectos de ultrasonido. Entonces es una operación que si bien antes era cara, ahora puede ser aplicable, hay equipamiento para ello. Profe, una ¿Sí? duda, no hay problema, es que comprendo lo de las burbujas, pero en algún punto no se calienta igual la muestra por esa vibración que se forma. ¿No hay que tener igual ojo con eso? Sí, hay que tener, pero no es, hay que tener, o sea, tampoco, no lo puedes tener horas, ya son así como pulsos también. Sí, es como unos minutos, por decir el Claro, máximo. son minutos, sí. Hay que tener un cierto tipo de cuidado en ese sentido. ¿Y se evapora el agua? Como que No, sale. no, o sea, sí, uno lo ve, pero colapsa rápidamente, entonces cae sobre el mismo sistema. Ya no es, Ah, es que no es, claro, lo que pasa es que el vapor sale, pero como está inmediatamente a presión atmosférica, colapsa rápidamente. No está caliente, entonces no es como cuando uno hierve agua, por decirlo así. No se pierde, no hay una pérdida significativa. Lo que sí que hay que tener el usuario que lo hace tiene que tomar todas las medidas de audífono y todo, porque no es un sonido muy agradable. Para nada. Tiene que estar bien aislado. O sea, a nivel de laboratorio, claro, uno lo tiene en un laboratorio lo más lejos del resto de la gente, y a nivel de equipos grandes tiene que estar aislado, esto bien cerrado, para que no tenga contaminación acústica. ¿Okay? Ya. Los otros equipos se llama molienda con abrasivo, y aquí lo que se utiliza, bueno, primero definir ahí lo que es abrasivo. Yo creo que todos sabemos, pero como ahí bien dice,
una sustancia que tiene como finalidad actuar con otros materiales con diferentes clases de esfuerzos mecánicos, entonces de alguna forma lo tritura, lo muele, lo va puliendo. Entonces lo que se hace aquí, en realidad, no sé si queda muy claro, es un recipiente, se tiene aquí, donde se agregan estos abrasivos, generalmente son bolitas de vidrio, ya pueden ser de otro metal, pero el vidrio es como es más inerte para este tipo de productos. Luego, este recipiente que está aquí se hace vibrar, esto de que está abajo tiene un sistema que hace vibrar esto, entonces las bolitas empiezan a chocar contra la pared y contra las células que están aquí adentro. Eso genera, bueno, directamente colisión, donde la bolita rompe directamente la célula o pasa al lado de la célula y le da le da un fuerte esfuerzo de corte y también la rompe. Entonces, al final del proceso, estos en algunos casos tienen un sistema de refrigeración, ¿ya? Algunas veces esto está con una camisa, entonces uno lo puede tener más tiempo. En los que son a nivel de laboratorio, uno le pone hielo en esa camisa. Entonces son procesos que puede ser no tan de pulso, sino que uno los puede tener unos 10 minutitos ahí girando esto, 10, 20 minutos. O sea, no girando, vibrando. Y después para esto y bueno, saca todo lo que queda ahí y lo centrifuga y ahí puedes quedarse con el sobrenadante y en el centrifugado van a quedar las bolitas con los desechos de células. Esto es a nivel, como les digo, de laboratorio. ¿Ya? Pero Y los en ese otros, no hay problema de que haya contaminación, como que la bolita no, se se salga supone que un poquito. aquí el material uno lo esterilizó previamente. Las bolitas No, están no, me refiero que en los choques también como que se, comillas, desintegre la bolita. Sí, sí. Hay un problema de posibles desintegración. No tanto a este nivel, pero sí vamos a ver que en los molinos a gran escala, en los molinos de bola, hay que tener en consideración eso, y eso implica considerar el tiempo que uno hace el proceso. Porque sí, entre choque y choque, las bolitas se van rompiendo y pueden ir generando pedazos que después pasan al caldo, al caldo que uno quiere después trabajar. Sí, hay que tener ojo con eso. Eh, como los hertz del sonido o de la vibración son, o sea, pueden ser cualquier tipo de hertz o se No, usan 20, algo específico 20 con... kilohertz. Ah, ya, ya, pero no se usa como el tamaño de las bolitas para definir el tipo de hertz, para generar, No, ponte... perdón. Estos son operaciones diferentes. El ultrasonido usa 20 kilohertz. Eso. Acá, esta es otra técnica que no tiene nada que ver con los hertz. Esto uno lo hace vibrar. No es ultrasonido en esto. Este es un sistema que vibra nomás. Y lo que si tú me quieres decir, la velocidad de vibrado respecto a las bolitas, Sí. no hay muchos datos de eso. No hay muchos datos. Ah, ya, sí, porque pensaba que se podía usar... Las dos cosas juntas. no, como eh, a ver, la velocidad del sonido o de la vibración en el material y el tamaño de la bolita. Entonces, dependiendo de eso, uno puede hacer que el sistema ¿cómo se dice esto? Se acople Ah, y tenga menos energía, no, sabes básicamente. que no hay antecedentes de eso. O sea, por lo menos yo no he visto. Puede que se esté trabajando, pero no. Pero claro, de hecho debería uno tener un poco Bueno, esa consideración. Uno la tiene, quizás a esta escala no hay, pero sí a los otros de mayor escala, ahí hay una relación entre tamaño de bolita, velocidad de giro. Ahí te lo voy a mostrar. súper. ¿Ya? No sé si había más consultas por aquí. Ya. Y el siguiente son los homogenizadores a baja escala, que estos son, vamos a partir por este, que es como tipo licuadora, ¿ya? Ahí, como la licuadora que hay en las casas, es un equipo aquí que tiene un aspa, gira quizás a mayor velocidad, y estos se llaman los homogenizadores de cuchilla. Pueden ser así o invertidos, pasa esto al revés. Me falta una figura. Los otros son los de émbolo, que este es un sistema bien, como digamos, antiguo, donde habían unos que uno lo hacía a manito, que era un tipo tubo de ensayo, pero de paredes más gruesas, y había un émbolo. Un poco sirve bastante para entender. Entonces, el émbolo encaja tiene casi el mismo diámetro
que el tubo de ensayo. Entonces, se fijan, hay un pequeño espacio aquí. Entonces, esto uno lo movía y esta suspensión que está aquí se veía obligada a pasar por este pequeño espacio y se terminaban rompiendo las células. Y esto uno lo hacía a mano así, quedaba agotado, o lo podía hacer con un motorcito. Esa misma idea se lleva a los que son de pistón, que es el mismo principio, pero en forma más automática y que tiene varias pasadas. Vamos, esto es una sola vez, aquí esto de acá se recircula. Ya, esas son las ideas de... Entonces, ¿qué pasa aquí? Se genera un fuerte esfuerzo de corte que hace que las células se rompan, también hay un aumento de temperatura, ¿ya? Y un sistema muy, muy turbulento que termina rompiendo las células. Obviamente esto, cada una de estas opciones va a depender de cuán resistente sea la membrana de las células, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, las microalgas son tremendamente resistentes, su membrana, las microalgas viven en ambientes muy extremos, por lo tanto tienen membranas muy fuertes, y una de las mejores técnicas que ha resultado es estos ultrasonidos. Estas otras técnicas de homogenizadores o de molinos de bola no eran muy eficientes. Y eso llevó a que la técnica de ultrasonido se desarrollara, porque estas otras, aunque se llegara a condiciones muy extremas, no rompían las microalgas. Obviamente, por ejemplo, para romper células mamíferas basta un émbolo manual inclusive, porque son muy frágiles, y ya vimos que inclusive uno las puede romper con chocosmótico. ¿Ya? Entonces estas son las diferentes técnicas. Ahora, si pasamos a la gran escala, uy, justo ahí tengo que cambiar de PPT. Vamos de nuevo. Ahora vamos a pasar a la gran escala, o sea, escala industrial. ¿Ya? Vamos a trabajar con los homogenizadores de alta presión y los molinos de bola. Esta se llama molienda con abrasivo. Estos son molinos de bola porque son, vamos a explicar un poco el concepto. Son los que se usan, estos dos, que están en rojito, son los que se usan a gran escala, y por eso que puse el ultrasonido en naranja, porque ha ido usándose cada vez más. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los de a gran escala? Vamos a partir por el homogenizador a alta presión, que es parecida, es la misma idea que les contaba recién de estos de émbolo, pero no es solo un émbolo, sino que si se fijan, aquí viene, tenemos el equipo, aquí viene la suspensión, la alimentación con las células enteras, entonces hay un pistón aquí que uno lo ajusta, ¿ya? Y hace que este espacio que quede entre el pistón y este sello, uno lo regula. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las células, son bombeadas a alta presión, eso es lo importante, entonces se ven obligadas a pasar por este espacio muy pequeño. Y al pasar por ahí se rompen. ¿Por qué? Porque se genera, como les digo, todos los efectos que dijimos. Alta presión, un fuerte esfuerzo de corte, inclusive hay calentamiento. Ahora, lo que pasa es que con una sola vez que pasen no se rompen todas, entonces hay que recircular esto. Se recircula un cierto número de veces, que es lo que uno diseña. Vamos a ver que la ecuación de diseño implica cuántas veces esto se va a recircular. Por eso se habla de pasadas de recirculaciones. Como aquí bien dice, es un método no selectivo. Los componentes son este pistón de alta presión y la válvula. ¿Ya? Aquí lo vemos un poco más descrito. La alimentación viene a una presión normal entre 0.1 y 0.5 megapascales, y aquí uno ajusta con este sistema de válvula, ajusta a cuál va a ser la presión que se resista en esta zona, que a lo más puede llegar a 60 megapascales, ¿eh? No, tampoco son, o sea, es bastante alto, pero no es infinito, porque igual esto tiene que resistir todo el equipo. Entonces, viene la alimentación, pasa por esta zona, que voy a hacer un zoom, y sale, dice descarte, pero se recircula y va a pasar un número de veces. Y con esta zona de acá, uno va a ajustar la presión. Si ponemos un zoom a la zona entre la válvula, aquí tenemos la suspensión, los sellos, y hay estos anillos de impacto para asegurarse que haya una muy alta
un alto esfuerzo de corte de esta zona, o sea que se genera una gran turbulencia. Y las válvulas pueden tener diferentes formas, esta que es como media cónica, hay unas que son planas, hay unas que tienen dientes, y eso va a depender y va a incidir en cómo sea el proceso. ¿Ya? Entonces, como decía, sí, ya hay entonces la alta turbulencia, el gran esfuerzo de corte y también por la presión se va a generar efectos de cavitación, que también hacen aquí que se genere este tipo de burbujas que habíamos visto en lo que es el ultrasonido, que también hacen que haya mayor ruptura. Esos son todos los elementos que tiene este sistema. Ahora, aquí hay varios parámetros que sirven como diseño. Primero, la presión a la que se lleva la operación. En la válvula, como les decía, puede ser plana o cónica. Una condición es dónde esté localizado el producto, ya eso vamos a verlo en detalle, la temperatura y las veces que yo hago volver a pasar la suspensión. Veamos cómo afecta cada uno. En el caso de la presión, es como más o menos uno tiene como intuitivamente que a mayor presión va a ser más rápida la liberación, ¿verdad? Entonces uno siempre partiendo va a trabajar a presiones mayores que 30, porque si se fijan aquí tenemos unos datos a 15, no hay ruptura casi, perdón, este gráfico dice tiempo de recirculación o número de pasadas, y acá vamos a trabajar con proteína liberada, pero ojo que trabajamos con proteína liberada sobre total de proteína, y es el logaritmo para que esto salgan rectas más fáciles de entender, ¿ya? Ahí vamos a ver después por qué se usa de esa forma. Pero como se fijan, ven, con 15 no pasa mucho, con 30 ya se empieza a liberar más, por eso siempre se trabaja sobre 30 megapascales y hasta 55, 60 megapascales. Ya después es un problema de resistencia de los materiales. Entonces, obviamente a mayor presión, más rápida es la liberación. Lo otro es el tipo de válvula. Tenemos esta válvula plana, esta de cuchilla y esta de múltiples cuchillas. Entonces, si se fijan, la plana tiene un buen nivel de liberación, pero la de cuchillas tiene más alto. Esos son los datos que tenemos. No sé si alguna idea por qué puede ser. Esta es la plana y esta es la de cuchilla. Yo creo que porque el Reynolds en la cuchilla es más alto, en cambio en el plano como que se hace como una suspensión. Entonces va, choca, las primeras células al tiro se cortan, yo creo, pero después hay como una suspensión de agua, supongo. Ah, la misma que va saliendo, dices tú, Sí, dentro de la entonces esa célula. agua como que hace un colchón, Sí, supongo. O sea, no tengo ni idea, en verdad. es una buena idea, sí, ¿Puede es ser por un los bordes elemento, también? perdón. Por los bordes, que como tiene esquinas, como el corte que veo tiene esquinas entre las cuchillas, y esas son como zonas muertas, el de plano. Dentro de los rotores tiene como esas esquinitas, Claro, y ahí hay como igual zonas muertas de Reynolds súper bajo. Sí, también es un efecto, y también el otro que es por más tiempo, si se fijan, más tiempo, más espacio, aquí como que llega, aquí se genera toda esta turbulencia, pero acá se va a generar durante todo este espacio. Se genera por todo eso. Y además, en esta otra, lamentablemente, no hay datos de esta de múltiples cuchillas, pero debería ser más alta inclusive, que es como por más tiempo, como varias veces esto que ustedes comentan de los cortes, así que es por eso. Entonces, ahí uno tiene que buscar cuál es el que más le conviene. Y obviamente, dónde está mi producto. Obviamente, aquí recordemos, puede ser un producto que esté inclusive dentro de un organelo. Entonces, conviene que haya una muy buena ruptura. ¿Ok? Entonces, ahí, como dicen, las válvulas en forma de cuchilla provocan justamente mayor turbulencia, quizás este efecto del Reynolds, y lo que implica un mayor rompimiento. Lo que venía después justamente es la localización del producto. Si el producto está en la membrana nomás, podría ser una proteína de membrana, entonces el esfuerzo de corte tiene que ser lo más mínimo para que solo rompa la membrana. Porque un poco, si uno rompe muy bien la célula, les van a salir muchas cosas, muchas otras proteínas, otros compuestos, entonces eso va a ser después más complejo el proceso. Entonces, la idea es que si bien estos métodos mecánicos no son selectivos, uno pueda ir rompiendo lo estrictamente necesario nomás.
Entonces, por eso, si el producto uno sabe que está en la membrana, usa quizás cuchillas planas, o sea, válvulas planas. Si está dentro de un organelo, o sea, hay que romper muy, muy adentro, claro, mayor esfuerzo de corte. Entonces, quizás estas válvulas con cuchillas múltiples. Entonces, eso también es relevante. La temperatura, obviamente uno dice, aquí la temperatura tiene un doble efecto, porque si yo tengo una alta temperatura, voy a reducir la viscosidad y esto va a ser un proceso que va a ser más fluido, claramente. Pero si la temperatura es alta también puedo degradar el producto. Entonces ahí tengo que buscar un trade-off, como dicen, de la mejor temperatura. Y por último, el número de pasadas. Aquí, si se fijan, aquí no estaba como con logaritmo, ¿eh? Entonces si uno pone directamente proteína liberada, donde R es la proteína liberada y RM es la máxima, vamos a ver por qué. El que vimos al principio, ese experimento donde uno ponía el Eppendorf con las bolitas y el detergente, ahí saca ese R máximo. Entonces si uno grafica número de pasadas por proteína liberada, dan estas curvas. Si uno le pone logaritmo, se hacen rectas. ¿Ya? Entonces si se fijan, aquí estamos a 2 presiones, obviamente a mayor presión es mayor liberación, pero se fijan el tipo de curva que da, ¿ya? Entonces claramente estas curvas cuando uno le aplica logaritmo se convierten en rectas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay una relación de qué orden entre la proteína liberada y el número de pasadas. ¿Parece conocido algo? ¿Qué tipo de cinética es? ¿Se refiere a la función de la curva o algo así? Claro, a la función de la curva. Primer orden, segundo orden. Es como un primer orden. Claro, ¿verdad? Es un primer orden. Entonces, esta información justo nos sirve, bueno, a medida que aumenta el número de pasadas, aumenta la proteína liberada, pero nos sirve inmediatamente para ver la ecuación de diseño. Cuando uno tiene estas curvas, la cinética de desintegración, ahora estamos pensando, es del primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una ecuación, voy a decir que la variación de la proteína liberada según el número de pasadas va a ser una constante por la concentración o la cantidad de producto que va quedando, ¿verdad? Que es RM, que sería el producto máximo que se podría liberar, y R es el producto que se libera. Entonces, con este tipo de cinética nosotros podemos modelar estos procesos siendo de primer orden. Ahora, ¿qué pasa? Habíamos visto varias condiciones de operación. Entonces vamos a decir que esta constante K, que es la constante cinética, va a ser función de la temperatura, de la presión a la que se trabaje y del tipo de válvula. ¿Ya? O sea, uno podría descomponer esta K en varias K chicas, pero en particular hay estudios que nos permiten decir que hay una relación entre la constante y la presión elevado a un cierto exponente A. ¿Ya? Y afortunadamente hay experimentos donde nos dicen que si estamos trabajando con levaduras, este A que está acá arriba vale 2,9. Si estamos trabajando con Escherichia coli, este A vale 2,2. Tenemos esos datos nomás, no hay para todos los microorganismos, pero ya hay algunos. ¿Okay? Entonces, finalmente, si tomamos esa expresión de primer orden y la integramos diciendo que a 0 pasadas no hay nada liberado y a n pasadas hay R igual a R, tomamos la expresión y la integramos y nos queda esta que sería como la ecuación de diseño. ¿Ya? Ahora, reordenando un poquito esto, ¿ya? Nos queda este logaritmo de 1 sobre 1 menos R sobre RM. Lo ponemos así porque a veces uno como que sabe el porcentaje que liberó, ¿ah? Porque este es lo que se liberó sobre el total, un porcentaje, y nos queda esta igual a K por N. Entonces, y donde sabemos que K va a depender de la presión. Entonces, si uno hace, ¿cómo lo hace uno para saber estos parámetros, este parámetro K, por ejemplo? Bueno, hace experimentos donde hace pasar por este equipo, por este homogenizador, una vez, 2 veces, varias veces, varios pasos, y va viendo cuándo se va liberando, y por la ecuación de la pendiente saca la constante. ¿Ya? Con eso podemos tener. Entonces, a su vez, si recordamos, como les decía, que esa constante es función de la presión, uno puede reescribir un poquito esto de esta otra forma donde aparece la presión.
Entonces la presión elevada a un cierto exponente. Y esa sería entonces la ecuación de diseño de estos homogenizadores a alta presión. No sé si hay consultas hasta ahí, porque vamos a hacer un ejemplo. Ninguna de momento. Entonces veamos Tengo una de curiosidad. también se Ese hace. N igual debería afectar tanto la temperatura como cuánto habría que hacer, no sé cómo decirlo, como el, no sé cómo decirlo, el N estaría involucrado con la localización del producto, pero a la vez afectaría la temperatura, ¿o no? Como que hay una relación igual. El N es las veces que tengo que pasarla. Y claramente, Ujú. en realidad, en el K está eso de temperatura y localización de producto. Dentro de Ah, este K. ya, Entonces, claramente, claro, dependiendo de este valor de K, este N puede crecer. Este ya. K Me asterisco. cayó, fuera. ¿Ah? Entonces, vamos a decir, este K que está aquí contiene presión, o sea, debería estar afectado por la presión, por la temperatura y por la localización del producto. Pero ya tenemos hay experimentos que nos permiten aislar el efecto de la presión, pero están los otros, en el K asterisco están los otros efectos. No Ya, hay perfecto. mucha información así como para poder Sería difícil, yo creo. Como habría que que, trabajar, claro, a diferentes temperaturas. mm, Mira, lo más probable es que haya un trabajo, ¿ah? O sea, si uno busca en la literatura, seguramente hay trabajos para debe haber. sistemas bien específicos, pero así como genérico, tan genérico como los que te di para los A, no hay. ¿Mm? Gracias. Entonces, como aquí bien dice, para esto uno lo que hace, entonces, ¿cuál es el parámetro que uno suele aquí diseñar? Dice, si yo quiero liberar tal porcentaje de proteína, ¿cuántas pasadas tengo que hacer? O si hago tantas pasadas, ¿cuánto libero? Esas son las preguntas que uno se hace. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo donde queremos recuperar esta beta-galactosidasa de Escherichia coli. Ojo, que es Escherichia coli. Se hace pasar por un homogenizador de alta presión. La suspensión contiene 47,6 gramos por litro de peso seco y van a trabajar a 60 megapascales. Y hicieron el experimento. Un paso se liberó 63% de la proteína. Dos pasos 79, 5 96 y 10 99,9. Entonces dicen, bueno, primero nos piden que calculemos la constante de rompimiento y luego el número de pasadas para liberar el 93%. Entonces, la primera pregunta, vamos a partir por la parte B, al ojo, ¿cuántas pasadas deberíamos hacer para liberar el 93%? ¿Cuánto más o menos? O a lo menos cuántas deberían ser. ¿O menos de cuántas? Menos de 5, debe ser Menos como de 5. 4. 4, Por ahí. por ahí. Por ahí, ¿verdad? Ya, entonces veamos cómo es el desarrollo. Y lo tenemos. Aquí hay una... Ya, ¿qué tenemos? Tenemos los valores que nos están diciendo ellos, ¿ya? Ojo que era porcentaje, ¿ya? Porcentaje va a ser no la vía fácil porque justo en la ecuación sale R sobre RM, que es porcentaje de R. Entonces aplicamos toda esa expresión de 1 sobre 1 menos R sobre RM. Entonces este valor que está acá, se hace ese cálculo, después se le aplica el logaritmo, ¿ya? Y lo graficamos. ¿Okay? Aquí está el gráfico y después hacemos una regresión. Aquí forzamos, en este si se fijan, está forzado a que pase por cero, son de que uno dice que podría, si uno lo liberara, quizás saldría mejor este R cuadrado, pero la verdad la ecuación dice que tiene que ser el intersecto cero, así que lo forzamos a que pase por cero y nos da el valor de la pendiente, que era una de las cosas que nos preguntaba. Entonces conocemos el K, que era la primera pregunta. Tenemos la ecuación de diseño y lo que vamos a hacer en la segunda parte es decir, ok, yo quiero liberar el 93% de la enzima, ¿ya? Entonces aquí reemplazo en esta ecuación 93% y despejo n, que me da este valor que está aquí. ¿Ya? Entonces aquí viene la discusión. ¿Cuántas son? ¿Cuántas pasadas son? ¿O cuántas me recomendarían ustedes hacer? 3. 4. Ah, qué bueno, tenemos discusión. Uno 3, otro 4. ¿Por qué? A ver. Ya bueno, yo parto porque... Yo digo 3 porque es más barato.
Yo digo 4 porque es más seguro, porque da 3,1, entonces, a ver qué, no sé. Mira, tú dices, están buenos los dos argumentos, ¿ah? Ya, sí, con 3 es más barato. La Paz dice que 4 mejor que sobra que falte. Sí. O sea, yo En diría, este si caso, ustedes quieren recuperar el 93%, va a faltar, ¿ah? Hasta al compañero que pasa 3 va a faltar. Pero otra cosa importante que quería, claro, cuando uno calcula n, y fui bien pesada, lo puse así, es 3,1. Pero yo no puedo hacer pasar en estos equipos 3,1 vez. Tengo que hacerlo en un número entero. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir, vamos a acercarlo al siguiente. No vamos a usar la técnica del redondeo aquí, ya, sino que vamos a decir, ya, si es 3,1, vamos a decir que sean 4. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Ahora, es verdad que va a ser más costoso, eso sí. ¿Ya? Pero como aquí vamos a tratar de llegar al nivel que queremos, en realidad lo que podríamos volver después a rehacer es decir, ok, voy a pasar 4, entonces voy a en realidad recuperar, romper el X% que va a ser 95, algo así. ¿De acuerdo? Pero pongámonos de acuerdo en ese sentido para nosotros, cuando lo hagamos en ejercicios, seamos coherentes. Pero es un buen punto de discusión. De hecho, lo vamos a discutir en el siguiente ejemplo. No sé si viene inmediatamente. Ay, me caí. Ahí. Ah, no, me falta, sí, justamente esto para escalamiento. Entonces, la pregunta siguiente es cómo escalo, porque yo voy a hacer esto en un equipo a una cierta escala y cómo paso a otra. Entonces aparece este factor teta, que justamente usa un poco el concepto que me comentó el compañero, va a ser más caro, ¿verdad? Entonces, este factor teta dice, porcentaje de proteína liberada sobre potencia consumida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo la potencia consumida? Justamente, la voy a calcular por el flujo y por la presión que yo aplique. ¿Y cómo calculo el flujo? Lo calculo como el número de pasadas por el volumen que estoy procesando. Porque yo tengo un cierto volumen que lo voy a pasar n veces, eso me va a dar un flujo, un caudal a tratar. Y por la presión. Entonces, si yo hago un reemplazo, sí me acuerdo cómo calculaba la proteína liberada, ¿ya? Es este término, y según la ecuación que teníamos, nos va a quedar esta expresión que está acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos la proteína liberada y aquí tenemos la potencia. Y para obtener, como bien decimos, un máximo de liberación, maximizar este teta, aquí es un teta, perdón, no un Q, lo que tengo que hacer es hacer la primera derivada, igualarla a 0, y después evaluar si la segunda derivada es menor que 0 para saber qué es el máximo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer. Entonces ahí viene la opción de qué me convendrá más. Y porque en lo anterior solo habíamos visto liberar lo que queremos, pero aquí tenemos que ver el consumo. Entonces aquí, con esta en realidad nos da la real. Entonces lo que podemos proponer es que al ejercicio anterior, se lo voy a dejar propuesto, ustedes vean eso. ¿Qué pasa? ¿Dónde obtengo el máximo teta que puede ser? O sea, si trabajando con 4 pasadas o con 3 pasadas. ¿De acuerdo? Igual les voy a dar, vamos a revisar este otro ejemplo, que más que ver las pasadas, ve en la presión. ¿Ya? No sé si quedó claro lo anterior, lo que vamos a propuesto. Veremos que sí. Entonces, este otro ejemplo, ahora vamos a romper estas células de Micrococcus, que lo vamos a hacer a 5 grados para que no se degrade la proteína, con este homogenizador, que es como a nivel de laboratorio, que opera a presiones entre 200 y 550 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Se han hecho experimentos, que están aquí los datos, para trabajar a diferentes presiones y diferentes números de pasadas. Y aquí lo que quieren es liberar el 80% de las células. Y la pregunta es, ¿a qué presión me conviene? Aquí diferente, ¿a qué presión me conviene trabajar? Si a 230 o a 430. Y son mala gente porque justo ese dato no lo tenemos. Y más encima son estos microorganismos que tampoco conocemos cómo se relaciona su K con la presión. Entonces tenemos que hacer como todo el trabajo. ¿En qué consiste todo el trabajo? Bueno, tener que hacer para cada presión, hacer lo mismo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Calcular
este término que es 1 sobre 1 menos R sobre R máximo, sacarle el logaritmo, hacer las gráficas, ya es harta pega, hacer las gráficas, calcular las constantes. Entonces se hizo para la presión de 200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, 300 y 550. Aquí yo les voy a pedir que ustedes lo revisen, esperemos que esté bien. Y a partir de cada una de esas se hizo estas curvas y se calcularon las pendientes. Esta en particular no es de estos datos, perdón, pero entonces para las 200 kilogramos fuerza se obtuvo una constante de 0,0499, para 300 de 0,1312 y para 550 de 0,5818. ¿Ya? Luego, el paso siguiente es, nosotros sabemos que estas constantes K se pueden ver su efecto de la presión poniendo un K asterisco o K apóstrofe por la presión elevada a un cierto exponente. Entonces, tenemos que hacer, para poder determinar el A, aplicamos logaritmo, ¿verdad? Y aquí nos aparece el A y además nos aparece el logaritmo del K asterisco. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las presiones, teníamos los K, le aplicamos logaritmo al K y logaritmo a la presión, y luego graficamos nuevamente. O sea, en realidad no tenemos para qué graficar, pero manejan los datos, y de aquí, de la pendiente, aparece el valor de A, que aparece directamente aquí, y del intercepto va a aparecer el valor del logaritmo de K asterisco, y de ahí el logaritmo, y de ahí K directamente. Entonces ahí por fin ya podemos tener la expresión completa. ¿Ya? Tendríamos entonces la expresión completa del K. Y lo que tenemos que hacer ahora, entonces, es calcular cuántas pasadas necesitamos para si trabajamos a los 230 o a los 430. De aquí está hecho el desarrollo, también se los propongo que lo revisen, ¿ya? Pero lo que nos dice es que si queremos liberar el 80%, con el sistema a 230, aquí tenemos el 230, tenemos el K asterisco, tenemos el exponente, nos dice que si trabajamos a 230, vamos a tener que hacer 24 pasadas. Mientras que si trabajamos a 430, vamos a tener que hacer 6 pasadas. Entonces ahora con esos datos, la pregunta es, ¿a cuál condición me conviene trabajar más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el cálculo, ¿verdad? Aquí, ¿para qué vamos a hacer la derivada si tenemos solo dos condiciones? Tendríamos que evaluar cuánto vale ese teta cuando estamos a 230 y cuánto vale el teta cuando estamos a 430. Ustedes así, al ojo, les voy a pedir que me digan más o menos cuál creen que es el más adecuado, o que lo calculen. ¿Alguna sugerencia? Disculpe, se me desconectó. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cuál sería más conveniente según ustedes? Si conviene trabajar a 230, que necesito 24 pasadas, o a 430, que necesito 6 pasadas. Entonces lo que hay que calcular aquí son los teta, ¿ya? Y compararlos. ¿Y cuál es el que más se maximiza esto? Acuérdense que el teta es cantidad de proteína liberada dividida por potencia. Como el porcentaje de proteína liberada es igual, a mayor presión debería ser menor el teta. Entonces debería estar como más cerca del cero. Se podría decir así como al ojo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál les conviene? Al ojo me dicen que 430. Ahora, la idea es que yo, en realidad, voy a trabajar aquí solo con 6 pasadas. Entonces, debería ser, perdón, este debería ser mucho más grande el teta de este, porque voy a estar dividiendo por algo más chico que dividirlo por el 24. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? En estos casos, normalmente conviene trabajar a una presión lo más alta posible dentro de lo que permite el equipo para tener el menor número de pasadas, porque cuando el efecto de hacer muchas pasadas me hace consumir mucha potencia, y eso claramente es más caro. Entonces ahora nuevamente les recomiendo volver al ejemplo anterior,
que habíamos visto si nos convenían 3 o 4 pasadas. ¿De acuerdo? O sea, aquí, ojo que no es solo, bueno, sí es importante el número de pasadas, pero hay que también ver si son recuperaciones diferentes. ¿De acuerdo? Igual afecta el tema de si ese tipo de presiones son alcanzables, ¿no? Lógico, claro. Estos valores están dentro de los límites, claro, lamentablemente están en otras unidades, pero sí está dentro de los límites. Y pues uno podría decir, conviene trabajar a 80 megapascales, pero ahí la cosa del sistema no me va a resistir, se va a romper alguna pieza y no voy a poder hacerlo. O incluso El dependiendo problema del sería, equipo, a veces tienen un máximo y no llegan al máximo, llegan mucho más abajo. claro, claro. Y además el problema podría ser que a uno le están exigiendo un nivel de producción. Entonces haya una variable adicional que me diga el nivel de producción debe ser tal y que te obligue a cuando tú lo diseñes a que tengas que trabajar a una presión muy alta, que no te lo permite. Entonces ahí hay que jugar con eso. Decir simplemente no, los equipos no, revisar los catálogos, estos son los rangos que yo les digo, pero los equipos tienen su rango específico. Entonces hay que revisarlo y siempre hay un poco de seguridad. Uno dice, si bien 60 es el máximo, tengo que asegurarme que el equipo me diga no conviene trabajar o considera un rango de tolerancia de tanto. ¿Ok? Ya, esto por el lado, no sé si hay consultas porque vamos a pasar a los molinos de bola ahora. Un poco contarles cómo son nomás, porque no vamos a entrar en, no me alcanza. Yo creo que podemos alcanzar a ver algo de la ecuación de diseño. No, vamos a presentarlos nomás porque nos quedan 9 minutos. No quiere cambiar. Sigamos. Parece que no quiere seguir. Ah, me fui para el otro lado. Ah, me faltó esto, perdón. Sí, un punto importante es que esto, justamente porque hay una potencia que se entrega, potencia implica que hay un calor adicional. Perdón. Entonces, esta potencia, como les decía, implica que es el flujo por la presión, implica también un calentamiento. ¿Ya? Entonces uno puede relacionar la potencia por este lado, por el calentamiento, que también es el caudal a tratar, por la densidad, por el C sub P, el calor específico de esta mezcla, y por la diferencia de temperatura. Uno la puede calcular también, entonces uno puede calcular según la presión a la que trabajó. Se fijan, los caudales se simplifican, entonces la diferencia de temperatura va a ser la presión que aplique dividido por la densidad y el C sub P. Y esa es otra variable importante porque tampoco podemos hacer que este delta temperatura sea muy alto. O sea, ya es verdad, yo le puedo aplicar mucha presión y eso va a hacer que el delta temperatura sea muy alto. Y ese delta de temperatura voy a tener que contrarrestarlo poniéndolo en un refrigerante, que también tiene un gasto adicional. Entonces aquí uno de repente también tiene cotas. Dice, este sistema no se puede calentar más allá de 5 grados, etcétera. Entonces ahí uno también se tiene que devolver y calcular cuánta es la presión que puede trabajar, y eso es una cota también. O sea, puede ser que el equipo me dé las 60 megapascales sin problema, pero el calentamiento me diga no puede trabajar más allá de 50. ¿Okay? Esa es otra limitante. Me parece que hay un ejemplo ahí que se los voy a dejar propuesto, si se me había ido, para justamente aquí determinar este aumento de temperatura para este sistema y le dan todos los términos. ¿De acuerdo? Ok, eso, ahora sí, los molinos de bola. Pero si no hayan consulta, los molinos de bola, ahí afortunadamente encontramos esa imagen, son sistemas, son cilindros que van a tener dentro las células y además van a tener estas bolitas, por eso se llaman bolitas de bola. O sea, se hace girar en el caso que los que les mostré a pequeña escala se hacían vibrar. Esto se gira, es un molino que gira. ¿Ya? Y este molino va a tener una cámara, que es este cilindro, que va a estar relleno con algún material abrasivo, generalmente estas perlitas de vidrio, que sí se rompen, que tienen esa problemática que preguntaba y que puede contaminar. Tiene unos ciertos discos, o sea, un sistema de agitación que hace que todo gire de forma, no sé si más homogénea es la palabra, pero más, digamos, homogénea. Entonces, este eje puede ser discos, barras o anillos, y se asegura que las bolitas se muevan y no se vayan quedando pegadas en alguna parte. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Estamos aquí el eje que decimos y aquí hay unos barras o unos discos
y de alguna forma también hacen que, por si no, podría ser que todas las bolitas se fueran a una zona. Entonces esto hace que se generen como compartimentos dentro del molino, y no todas las bolitas migren a una zona, porque si no, no sería homogéneo, como les digo. Entonces se ingresa por acá la suspensión, esta es la gracia que puede ser continuo, se ingresa la suspensión, esto está con las bolitas, y lo que se deja aquí es un tiempo. Aquí lo que se define, en vez de número de pasada, es un tiempo de residencia. Y hay varias variables que aquí influyen. Bueno, hay dimensiones estándar de los molinos, que son, por ejemplo, de longitud a diámetro de 1 a 2,5 o de 1 a 3,5. Y los volúmenes que hay algunos pequeñitos a laboratorio de 50 ml, pero a nivel industrial son capaces de procesar desde 250 litros para tener flujos del orden de 2000 litros por hora. ¿Ya? Vamos a comentar el mecanismo y ahí vamos a quedar. Se produce, aquí hay un transporte de energía cinética desde el agitador a las bolitas. Las bolitas generan entonces diferentes velocidades, con lo cual se generan fuertes esfuerzos de corte dentro del molino, que aumenta lo que es la frecuencia y fuerza con que las bolitas chocan con las células, o que también pasan rozándolas, por decir así. Entonces ese es el efecto. Los parámetros aquí son más que los que vimos para los homogenizadores de alta presión, pero al final vamos a ver que la ecuación es como la misma. Va a depender a qué velocidad esté girando, cómo sea el diseño del agitador, la velocidad con que se alimente la suspensión, el tamaño de las bolitas, el porcentaje de bolitas que se agregue, a qué concentración de células tenemos, la temperatura y el tiempo de residencia. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cada una de las variables y vamos a llegar a la ecuación de diseño. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta aquí porque si no, no alcanzo a terminar. Pero les voy a adelantar rápidamente para que veamos que al final, cuando uno ve las curvas de liberación de proteína en estos molinos de bola versus tiempo de residencia, ¿se fijan en la ecuación? ¿Se fijan la curva? Nos dice lo mismo que nos había dicho el anterior, que la ecuación de diseño también es una ecuación de primer orden, ¿ya? Donde aparece aquí, bueno, recordemos que son volúmenes en realidad, o sea, son cantidades completas, pero aquí hay una, en vez de ser una liberación por número de pasadas, es una liberación por tiempo que está dentro, y esta constante K ahora no depende de lo que habíamos visto recién, sino que depende de temperatura, tipo y concentración de células, carga de bolitas y de células, velocidad de agitación y diámetro de las bolitas. ¿Está? Entonces, si se fijan, la ecuación es la misma, vamos a mostrarlo rápidamente, y se llega al mismo tipo de ecuación, salvo que en vez de n es t. Así que no, en ese sentido es bien parecido. ¿Ya? Entonces vamos a quedar hasta aquí hoy día. Vamos a retomar el desarrollo de cada una, pero para que vean que es como la misma ecuación. No sé si hay consultas. Yo tengo una consulta con una fórmula que mencionó acerca del teta partido en la potencia. Esa no la, creo que no la había visto. Estamos viendo acá, estoy volviendo. Esta de aquí, espérate. ¿Eso? Ah, esa. Sí, esa no la había alcanzado a ver. Se me pasó. Sí, que viene de acá, salvo que aquí reemplacé el porcentaje de proteína liberada por la ecuación que teníamos antes, y la potencia consumida en este caso es el número de el caudal, que es en realidad el volumen que tenemos por pasada, y por el número de pasadas. Ah, ya entiendo. Vale, muchas gracias. ¿Ya? Entonces vamos a quedar hasta aquí. Vamos a recordar que el control es el otro miércoles, así que si tienen dudas, si le pueden echar una miradita a la materia, el lunes podemos conversarlo también. ¿De acuerdo? Ya, pues desearles un buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes. ¿Ok? Chao, Chao, chao. profe, que vaya Chao, bien. profe, La que esté clase. bien. Chao, chao. Chao, chao, profe, muchas gracias. Chao. Adiós. Luego nos vemos. Adiós.